el trabajo que estamos queriendo empezar a hacer en el laboratorio. Entonces, lo que les platicaba al principio cuando hablaba, que mi interés surgió de, no voy a poner tiempo para no pasarlo, de ver cómo la cultura modela el cerebro y de qué manera podemos comprobar que esto es así, que no estamos nada más hechos de prehechos, sino que realmente es una relación activa. Ha sido una preocupación desde siempre, ¿no? Tratar de entender hasta dónde estamos prehechos y hasta dónde la cultura nos moldea y nos hace diferentes unos de otros, y por lo menos nos hace a veces pensar diferente. Y la idea es justamente hacerlo a nivel de procesos cognitivos, ¿no? De estudiar los procesos cognitivos y cómo estos son moldeados. En términos de lenguaje, pues sabemos que la interacción, ya nos platicaba la doctora Becilla, la interacción o el crecer en una cultura con una lengua dada reduce nuestras capacidades de comprender o de entender otras, al menos en términos de los fonemas, porque nos especializa, ¿no? No podemos ser todólogos. Entonces, el estar inmersos en una cultura, pues justamente reduce lo que nosotros podamos hacer, por lo menos a nivel de la lengua que vayamos a desarrollar. Entonces, como ustedes sabrán, desde el finales del siglo XIX, los estudios de patologías nos mostraron cuáles eran las áreas cerebrales que son fundamentales para comprender el lenguaje y para expresar el lenguaje. Y hay dos zonas que no sé si todos los computólogos habrán oído, pero seguramente: el área de Broca para la comprensión y el área de Wernicke para la expresión. Y sin embargo, el asunto de las bases neurobiológicas y la adquisición del lenguaje ha sido mucho más complicado. Estos estudios o estas propuestas están basadas en casos de lesiones cerebrales, ¿no? Entonces sabemos que hay ciertas áreas del cerebro que son indispensables. Sin embargo, hay cosas muy particulares. No sé si ustedes han oído a Oliver Sacks o han leído a Oliver Sacks. Es un neurólogo que murió hace poco y que escribió algunos de los casos que eran más característicos para él. Y una de las cosas que menciona es, por ejemplo, que los pacientes con afasia global pueden no saber cuál es la palabra que se utiliza para decir algo, y sin embargo comprenden el lenguaje no pragmático o con el lenguaje pragmático. Es decir, pueden identificar a través del tono, de la expresión, lo que estás diciendo, pueden entender las mentiras y son mejores para detectar las mentiras que los que entienden el lenguaje. Entonces eso nos habla de la complejidad del asunto. Tenemos al parecer y esta es un poco la idea de los estudios que han estudiado el lenguaje pragmático. Por una parte tenemos esta comprensión del lenguaje, del significado semántico tal cual, de la apreciación de la sintaxis, y por otro tenemos otro conocimiento que podríamos decir extralingüístico, aunque hay algunos fenómenos, ¿no?, como la prosodia, que son paralingüísticos, que permiten a las personas utilizar el lenguaje para comunicarse. Entonces, lo que sabemos de la localización de funciones lingüísticas, digamos, es relativamente limitado, ¿no? Y poco a poco se ha expandido más. Hay dos componentes muy interesantes recientes. Uno es que, al parecer, dependiendo de la categoría semántica de las palabras, activan o se encuentran o se procesan por diferentes áreas cerebrales. Es decir, no todo está en Broca, sino que se ven que hay ciertas, es un trabajo que hemos criticado en un seminario que tenemos, pero de un grupo alemán, y ellos proponen que, dependiendo de la categoría semántica, es el área del cerebro que va a estar involucrada en su comprensión. Y por otro lado también lo que se ha dado en llamar el lenguaje corporeizado, y es decir, esta noción de que para comprender algo lo simulo en mi sistema nervioso. Entonces, para entender correr, se activan áreas motoras en la corteza, y así comprendo correr. No es simplemente el símbolo, sino que realmente hago justamente la acción que estoy tratando de comprender, y así es como comprendo. Entonces, últimamente hay estos nuevos conceptos mucho más complejos de lo que es el lenguaje y de su comprensión.
Entonces, más allá de estos aspectos de semántica, de sintaxis, de dónde está todo esto, a mí lo que me ha interesado es el componente pragmático del lenguaje, que justamente es el uso del lenguaje para comunicar cosas, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo que comprenderán los computólogos, ¿no? Dice, tú puedes hablar 24 lenguajes de programación, pero no puedes hablar ni siquiera del tiempo o del clima conmigo, ¿no? Entonces, el lenguaje pragmático es justamente eso, el uso del lenguaje para comunicar cosas más allá de lo que estamos diciendo. Y este es solamente un cuadrito de Scannell para mostrarles en dónde, digamos, estaríamos nosotros trabajando. Nosotros estaríamos del lado de la pragmática, es donde queremos trabajar, en donde hay aspectos sociales, ¿no? Donde son importantes las representaciones culturales, hay aspectos cognitivos y hay sistemas de atribución que parecen ser importantes, evidentemente la atención, la memoria, y lo que está aquí puesto como sistema inferencial, que es difícil de definir en términos neurobiológicos, y es lo que quisiéramos hacer. En términos de sistemas cognitivos, ese es uno de los problemas que tenemos, o una de las áreas de oportunidad, como así dicen, alguna de las cosas en las que nos interesaría contribuir, es justamente qué es lo que es necesario a nivel cognitivo para poder usar el lenguaje pragmático. Les voy a hablar un poquito de lo que sabemos, es que en algunos trastornos, por ejemplo en el autismo, las personas no pueden leer, no pueden entender el lenguaje indirecto, la ironía o el sarcasmo, ¿no? Por el otro lado tenemos este ejemplo que les puse, que es el otro lado de la moneda, los afásicos que pueden comprender el lenguaje pragmático, pero no el significado de las palabras tal cual. Tenemos asuntos o trastornos serios como la esquizofrenia, también se dificulta la comprensión del lenguaje pragmático, y para mí, mi interés en particular, enfermedades que afectan los ganglios basales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, también afectan la comprensión pragmática, entre otras cosas también, como les platicaba al principio que estuve estudiando cuestiones de religión, afecta la religiosidad también al parecer. Entonces no sabemos que en estos trastornos está alterada esta capacidad, pero no sabemos cuáles son en personas saludables o sanas, cuáles son las funciones cognitivas indispensables para que se pueda dar la comprensión pragmática. Hay una serie de datos, los tocará un poquito más adelante también, que proponen que es necesaria la activación de áreas que están involucradas en lo que se da en llamar la teoría de la mente o mentalizar, que es la capacidad de atribuir creencias o estados emocionales a otros. Y eso es ha sido descrito ya y lo necesitamos justo para la interacción social. Al parecer no solo los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿no? Algunos otros animales tienen también, y de hecho el término teoría de la mente se escribió primero en chimpancés, en donde el experimento era que el animal veía un video y el animal tenía que, digamos, predecir lo que haría, era una persona haciendo alguna cosa, lo que haría esa persona, ¿no? Entonces atribuirle creencias, en ese caso era atribuirle una creencia a la persona que los monos estaban viendo en el video. Entonces hay otras especies que también tienen esta capacidad de mentalizar. Se ha pensado que el lenguaje pragmático, justamente esta capacidad de mentalizar, es fundamental. Y justo los trabajos de resonancia magnética funcional buscan identificar si las mismas áreas que se ocupan en teoría de la mente o en mentalizar están involucradas en la comprensión del lenguaje pragmático, pero no está claro del todo. Otra función que nosotros hemos estudiado, que les platicaré un poquito más adelante Giovanna, es la empatía. Si la capacidad de ponerte en el lugar del otro, no solo de identificar lo que quieres, sino de ponerte en el lugar del otro, es necesaria para la comprensión o se relaciona con la comprensión del lenguaje pragmático. Esas serían funciones, digamos, en sistemas de atribución estaría la teoría de la mente, por ahí podríamos poner la empatía. Y en términos cognitivos no sabemos si se relaciona con la capacidad intelectual del individuo o si se relaciona con funciones ejecutivas. Hay algunos datos de que sugieren que las funciones ejecutivas son importantes.
Entonces, en el lenguaje pragmático, este es un esquemita que tomé del libro de Scandell, y ahí tenemos como muchas cosas, ¿no? Está involucrado el emisor, que está emitiendo o dando información pragmática, que da información acerca de la intención que él tiene. Y esto va además del significado particular, o incide sobre el significado particular de lo que quiere decir. Y en algunas ocasiones tenemos un significado implícito, ¿no? Que en los actos de habla es implícito, en los dobles sentidos también es implícito, no lo digo de manera explícita, y eso incide o tiene un efecto sobre la interpretación que haga el destinatario. Y el destinatario recibe entonces no solo la expresión lingüística tal cual, sino que además recibe toda la información pragmática que sirve para la interpretación. Y en este esquema tenemos unas flechas que van y vienen, es decir, él anticipa lo que el otro va a decir o pensar, y él reconstruye lo que él quiso decir, ¿no? Entonces, esa es la complejidad a la que nos estamos enfrentando, que tenemos toda esa información que va y viene. Entonces, nuestros modelos, los modelos que estamos ocupando nosotros para estudiar esto, estamos reduciendo este esquema a la mínima expresión, porque en nuestro caso estamos utilizando lengua escrita, entonces no tenemos todos los aspectos de extralingüísticos que se dan cuando hay una interacción social real, ¿no? Entonces nos vemos limitados a fuerza para tratar de entender las cosas, haciéndolas un poco más sencillas, con la pérdida consecuente, pues, ¿no? A la hora de que lo haces muy sencillo pierdes la complejidad, pero si está complejo no lo puedes estudiar. Entonces tenemos que perder algo. Entonces nuestra disciplina en la que nosotros nos sentimos cómodos, creemos que estamos aquí, es la neuropragmática. Y esta es una definición de Bambini y Vara, que dicen que la disciplina de la neuropragmática tiene el propósito de describir la arquitectura neurocognitiva de la pragmática como un sistema que sustenta el dominio de la conducta comunicativa que se usa en contextos naturales. Utiliza elementos teóricos y técnicos de la lingüística, psicología, neurociencias cognitivas y neuroimagen. Se estudian los actos de habla, el lenguaje figurado y la construcción y mantenimiento del discurso. Nuestro primer modelo de estudio, que Giovanna les platicará un poquito más, fueron los actos de habla. Esta es una teoría que inició Austin y continuó John Searle. Esta es la clasificación de Searle. Él habla de que hay actos de habla asertivos, que representan cómo son las cosas, directivos, que tienen la intención de que otro haga algo, compromisorios o comisivos, que comprometen a una acción. Este es uno de los tipos que se usa, por ejemplo, en el lenguaje religioso. Expresivos, que expresan sentimientos de actitudes, y declarativos, que hacemos que algo sea el caso declarando no el caso. O sea, los declaro marido o mujer, ¿no? Estoy haciendo un acto a través de las palabras. No hay realmente ninguna acción ahí. Entonces es un ejemplo de lo que hemos nosotros utilizado. Utilizamos como base el trabajo de Thomas Hallgrave, que desarrolló pequeñas viñetas o pequeños escenarios para estudiar justo los actos de habla en la población norteamericana. Lo que hicimos nosotros fue adaptarlos al español. Entonces, uno de ellos es: Humberto encontró un billete de 200 en el sillón. Cuando se lo contó a sus hermanos, uno de ellos dijo, Vicente dijo, ese es mi dinero. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo Vicente a la hora de decir eso? A ver, piensen. Está reclamando. Ese es mi dinero. Hay otras personas que me dijeron, está mintiendo. Es una interpretación más sofisticada, eso depende de las personas. Entonces, lo que les platicará Giovanna es lo que hicimos para elaborar este tipo de viñetas y cómo las validamos. ¿Por qué? Porque no hay unas cuantas baterías de pragmática, pero como ustedes sabrán y se imaginarán, la cuestión cultural tiene que ver, ¿no? Entonces tendríamos que diseñar nuestras propias baterías de lenguaje pragmático, y lo que hemos estado haciendo es no diseñar baterías, pero diseñar tareas que validemos
para estudiar justo el procesamiento de este tipo de lenguaje usando la resonancia. Entonces el siguiente paso es hacer la resonancia. Hasta ahorita lo que hemos hecho es toda la parte conductual. Otros modelos de estudio, como ya les había yo dicho al principio, son los refranes, la metáfora, en la definición de Bambini y Vara está eso, la ironía, el sarcasmo, la misma literatura. Entonces uno de los modelos que estamos haciendo es el estudio de los refranes. Ya les platicará Alan en su momento un poquito más, pero al parecer la comprensión de los refranes pasa por el que sean conocidos o no conocidos, ¿no? Es decir, hay diferentes estructuras cerebrales que se involucran en la novedad, que son diferentes de cuando un refrán se vuelve familiar. Esta teoría es de Llora, y ella dice que se vuelve no saliente, o sea, ya no es una cosa novedosa cuando ya lo conozco, y de hecho se vuelve casi como un lenguaje cotidiano, el refrán. Ya no lo interpreto pragmáticamente, sino se vuelve casi como un significado, digamos, anquilosado o estático una vez que ya se comprende o se conoce. Y eso es una de las cosas que queremos ver si es cierto. Entonces las preguntas que tenemos son esos: ¿dónde se codifican estos componentes? ¿Cómo se codifican estos componentes pragmáticos? ¿De otras capacidades de qué otras capacidades dependen? ¿Y cómo se desarrollan? Es interesante en lo que hemos estado revisando acerca del desarrollo que hay diferentes aspectos del lenguaje pragmático que se desarrollan a diferentes tiempos. Una cosa que nos llamó la atención ahora que estábamos revisando con la Salia lo de la metáfora es que las metáforas son muy jóvenes. O sea, los niños desde los primeros años de vida comprenden y utilizan las metáforas. Que hay cosas como la ironía que no, llegan más o menos a la adolescencia o la preadolescencia para comprender la ironía, pero para las metáforas desde muy chiquititos estamos hechos para eso. Entonces es como interesante que no todo, es decir, el lenguaje pragmático, además de ser complicado porque implica todos estos elementos de los que ya platicamos, además cada tipo de cada componente pues se desarrolla diferencialmente. Entonces, ¿qué sabemos al respecto hoy en día? Les voy a mostrar nada más dos ejemplos en donde los trabajos de neuroimagen, se han hecho trabajos de neuroimagen, meta-análisis, para saber si los estudios que se han reportado coinciden en alguna cosa. Es un estudio de Rapp y colaboradores del 2012, y ellos lo que encuentran en un estudio, no me acuerdo exactamente cuántos estudios utilizan ellos, pero son cientos de estudios, encuentran, en este caso les estoy mostrando las áreas de activación con frases novedosas, mayor activación que con frases conocidas. Y se refiere justamente a refranes a este tipo de lenguaje. Y había esta imagen es importante porque había la noción de que el hemisferio derecho, que aquí está en la parte de abajo de la diapositiva, era predominante para la comprensión del lenguaje pragmático. Y en este estudio ellos encuentran que no, que la mayoría de los estudios coinciden en que es más bien el hemisferio izquierdo. O sea, esa lateralización que uno pensaría, ok, lenguaje semántico y tal, izquierdo. El lenguaje pragmático porque es más global y toda esta historia, hemisferio derecho, y no. Este es uno de los hallazgos pues de este estudio de Rapp, además de otros detalles que tiene. Otro estudio interesante, el de Born. Ellas empezaron como con 1800 estudios tratando de hacer el metaanálisis y acabaron, me parece, con un poquito más de 200 estudios, y estos son las áreas de coincidencia. Entonces, también es en el lenguaje figurado contra el lenguaje literal. El rojo es el lenguaje figurado, el azul es el lenguaje literal. En este caso son los voxeles, que ya les explicarán los expertos en neuroimagen qué significa, en donde hay coincidencias en términos de activación. Y ella también hace varias otras comparaciones de diferentes tipos de lenguaje pragmático, encontrando también la historia de que no hay realmente una especialización del hemisferio derecho, porque en los años 70 que se empezó a describir estos déficits pragmáticos en pacientes con trastornos neurológicos,
se habían observado sobre todo en personas con daño al hemisferio derecho. Entonces por eso se pensaba que era el hemisferio derecho el que era responsable de esto. Estos estudios de metaanálisis de neuroimagen nos dicen que no es así. Sin embargo, esto es lo que hay, es decir, no hay estudios que nos permitan saber cuáles son las redes, qué áreas están activándose en conjunto, que nos puedan dar una idea, porque ya sabemos hoy que el aspecto, la visión localizacionista no es suficiente, ¿no? Sino que para tratar de entender qué subyace un proceso cognitivo, necesitamos saber quiénes participan, cuáles son los elementos importantes en donde los nodos, como les platicará Sara, de las redes, que son importantes para que se dé esa función. Y lo que hay hasta hoy en día son este tipo de imágenes, digamos, estáticas, que muestran cuáles áreas están involucradas en ciertos procesos de comprensión, pero no nos hablan mucho más de la dinámica y de cuáles serían las posibles redes que estuvieran involucradas, es lo que nos interesa. Regreso un poquito a la enfermedad de Parkinson porque ese es el punto en el que nosotros nos quisiéramos centrar. Sabemos pues que en la enfermedad de Parkinson lo que hay es una pérdida. Ahorita les voy a mostrar en un momentito la estructura de los ganglios basales, por ahí lo tengo. Ajá. Esos son los ganglios basales. En este artículo que les voy a mencionar, ellos hablan de que los ganglios basales son el centro del cerebro, cosa que a mí me gusta mucho. Porque contrario a todo lo que muchos piensan que la corteza es lo importante, yo digo que los ganglios basales son más importantes. Porque de ahí es donde se procesa la información de ida y de vuelta y regulan el resto de la función cerebral. Entonces ahí donde dice sustancia negra, eso es lo que se pierde en la enfermedad de Parkinson. Esas células de la sustancia negra llevan una sustancia que se llama dopamina hacia varias regiones del caudado, que es lo que esté en moradito, del putamen, y también otra región que no se ve aquí, que es el núcleo accumbens, que es la parte más ventral del núcleo caudado, digamos, ahí es donde estaría localizado. Entonces, en estas personas, a que hay esta reducción de dopamina, hay reducción en varias cosas, en religiosidad, en lenguaje pragmático, en la atribución de estados mentales y afectivos. Y también, y entonces la cuestión ha sido, bueno, ¿qué pasa con otras funciones cognitivas en estas personas? Y sí hay alguna asociación con déficit de lenguaje pragmático y déficit en funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas, digamos que son las que usamos para planear, es una, flexibilidad mental, memoria de trabajo, control inhibitorio. Esas son funciones que nos permiten justamente planear y hacer cosas, ¿no? Enfocar nuestra atención en algo y resolver el problema y no tener otro ruido alrededor. Ya hay diferentes maneras, usando pruebas neuropsicológicas, de evaluarlas. Entonces, al parecer, las funciones ejecutivas están, cuando hay deterioro de funciones ejecutivas, hay deterioro del lenguaje pragmático, pero no está claro, no todos los artículos confirman lo mismo. También en términos de la atribución de estados mentales y afectivos, es decir, lo que hablábamos de teoría de la mente, sí hay deficiencia en algunos pacientes de Parkinson, pero no está claro tampoco si está definitivamente asociado con los problemas del lenguaje pragmático. Y evidentemente en estos estudios de personas con trastornos neurológicos, el asunto es como el huevo, la gallina, que fue primero. O sea, es la falta de dopamina. Evidentemente es una de las razones fundamentales, no hay aporte, hay las redes que normalmente deberían funcionar a nivel prefrontal, no están funcionando adecuadamente y eso sabemos. Pero ¿qué es primero? ¿El que perdió la función ejecutiva o que tiene problemas de memoria de trabajo y por eso tiene problemas para entender el lenguaje pragmático, o el lenguaje pragmático es un déficit por sí solo, independiente, que no tiene que ver con esto, ¿no? Y es esta historia. El lenguaje pragmático es una función cognitiva sola, que pudiéramos nombrar como tal, o depende de otras. Y esto es complicado. Aún en estos pacientes pues es difícil saberlo. Les digo, hay algunos autores que apoyan esta coincidencia y hay otros que dicen que no. Una de las cosas que sí parece ser determinante es la carga de memoria de trabajo. Es decir, cuanto más información tengan que utilizar estas personas, mayores déficits presentan. Entonces, bueno, ahí pensamos que la dopamina y los ganglios basales pueden estar, ser pues parte del sustrato neuronal que subyace a la comprensión del lenguaje pragmático.
También sabemos que la comprensión del componente pragmático se da simultáneamente al semántico y no de manera secuencial. El otro día estábamos hablando con la doctora Donna Jackson, que nos vino a platicar. Y es interesante que los niños desarrollen estas capacidades gestuales al mismo tiempo que van empezando a hablar. Y el gesto ya es mi interpretación fue que el gesto ya es lenguaje pragmático, que se está desarrollando desde el año, paralelo con el lenguaje, con la comprensión, digamos, del lenguaje semántico. Y en los artículos que hemos visto, no hay muchos, pero los que hemos visto proponen esta simultaneidad de la comprensión. La intención comunicativa también determina qué regiones cerebrales se ven involucradas. Hay un estudio de, no me acuerdo si es Williams o el primer autor, hicieron un estudio muy creativo. Ellos pusieron una imagen, por una de ellas, de las que ejemplifican, es un desierto. Y la frase que dice es, hace mucho calor aquí. Y utilizaron otra imagen con la misma frase, pero una ventana. Y la activación cerebral que ven en las dos condiciones es completamente diferente. En un caso se interpreta como un hecho, como una descripción del mundo, que hace calor, pues sí, ¿no? Probablemente en el Sahara haga calor en el día. Y en el otro caso es, ábreme la ventana. O sea, hace calor, abre la ventana, ¿no? Y había áreas motoras que se ven activadas cuando la persona interpreta eso como una solicitud. Aunque es exactamente, lingüísticamente, la misma frase. Además, aquí no hay entonación, está leída. Entonces, es un ejemplo claro de que la intención comunicativa determina las regiones cerebrales que se ven involucradas. ¿Sí? No es nada más el significado, digamos, semántico. El componente pragmático también se propone que se resulta de la activación de áreas relacionadas con la teoría de la mente. Es esta capacidad de mentalizar o identificar lo que el otro cree o siente, y también se involucran áreas motoras. Eso es lo que sabemos. Todavía no conocemos pues ni las redes ni nada. Entonces nuestra hipótesis es que los ganglios basales forman parte de estos circuitos neuronales responsables de la comprensión del componente pragmático del lenguaje. Les presenté ya los ganglios basales, y este es el artículo con el que cierro de estos señores, que ellos le llaman el centro del cerebro, modelo topográfico de las funciones motoras, cognitivas, afectivas de los ganglios basales. Y ellos, a través de también un estudio que se llama Activation Likelihood Estimate, que se llama ALEP, es un método automatizado para encontrar estudios de resonancia magnética y ver coincidencias en las áreas de activación utilizando las coordenadas. Digamos que esas ya están definidas en todos los artículos. Se utiliza un estándar, del cual ya también les hablaré un poquito más adelante.